Muy buenas tardes, tengan todos los que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Luis Moyano, soy director de Educación Financiera del Grupo Financiero Actinver y es un enorme gusto para mí darle la más cordial bienvenida a su Encuentros Conocimiento, un espacio que hemos creado y que hemos dedicado precisamente para difundir la información que nos orienta para hacer crecer nuestro dinero. Como todas las semanas, contamos con expertos invitados que nos comparten sus conocimientos. El día de hoy tenemos a Federico Arellano, que nos viene a platicar el tema la economía peer-to-peer, qué es y por qué debería importarnos. Quiero aprovechar también para invitarlos a que nos sigan en nuestras redes de Facebook, de Twitter, de Instagram y de LinkedIn. Antes de empezar el encuentro del día de hoy, les quiero recordar nada más los encuentros que vienen en las próximas semanas. 5 de mayo, el panel mensual con un tema candente rumbo a las elecciones 2021, teniendo como invitado a Armando Ríos Peter. El panel mensual que está con Héctor Madero de anfitrión y lo acompañarán también Julio Serrano y Enrique Covarrubias. Esta semana, particularmente también, tenemos el encuentro de mercados con Julio Serrano y Alejandro Fuentes, los resultados de empresas norteamericanas al primer trimestre del 2021. Y el jueves 29, tendremos la economía tradicional, se desdibuja dando paso a la economía evolutiva, una charla con José Ángel Somoza y Paulina García. No se lo pierdan, encuentros muy interesantes. Bien, dando paso ya al tema que nos compete el día de hoy, quiero agradecer otra vez a Federico que nos acompaña. Federico, muy buenas tardes, bienvenido al programa. Hola Luis, la verdad es que, pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Creo que este esfuerzo y este espacio que crea Actinver, la verdad es que son súper útiles para toda la gente que nos ve. Y pues yo estoy muy contento de estar aquí, Luis. Un poco nervioso, debo decir, sobre todo por el tema de la audiencia, pero creo que vale la pena que escuchen esta versión de la economía y esta versión de cómo es que muchos de los saltos se están dando en el mundo de negocios en los que vivimos. Entonces, pues bueno, lo que nos va a tocar ahora en estos siguientes minutos va a ser una charla de muchos aspectos. Por ejemplo, leía un poco temas de economía evolutiva que estarán en esta mesa más adelante, de transformación digital, de todas estas cosas, pero las vamos a ver desde los ojos de un emprendedor, ya no tan joven, de un emprendedor de 34 años, que básicamente, pues bueno, mucho de lo que me ha tocado ver y de lo que me ha tocado experimentar y aprender ha sido porque, bueno, desde el emprendimiento, muchas veces vivimos en nivel de subsistencia para todo, ¿no? Tanto en términos de tiempo, como en términos de buscar capital, como en términos de un montón de cosas. Entonces, vivir ahí como que nos hace tomar decisiones muy rápidas, y este approach como muy práctico, muy aterrizado, muy tal de lo que nos está sucediendo es lo que vamos a compartir, Luis, en estos minutos, y de ahí puede salir alguna conclusión interesante. Hombre, excelente. Yo creo que el tema va a dar mucho de qué hablar. Adelante, te cedo el micrófono, la pantalla y arranco. Muchas gracias, Luis, nuevamente al auditorio. Esta conferencia se llama la economía peer-to-peer, pero no vamos a saber por qué hasta como por la mitad, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces, muchas de las cosas y de los conceptos y de todo lo que vamos a hablar, lo vamos a ir descubriendo en el camino. Para eso voy a compartir pantalla, que ya tenemos muy estudiado el proceso, esperemos que la tecnología no nos falle. Básicamente, esta sesión empieza contándoles un poco todas estas planteamientos que tenemos nosotros sobre lo que nos está pasando, ¿no? Sobre todo el año pasado, pues fueron años donde todo el mundo estaba vuelto loco y no sabíamos qué había. Teníamos por un lado huracanes, el COVID, las avispas asesinas, crisis económicas, el polvo del Sahara.
Ahora, 2021, pues nos siguió sorprendiendo con incendios forestales, todavía con el rebrote de la pandemia, etcétera. Entonces, pues muchas veces no sabemos qué es lo que está pasando, como que nosotros como especie sabemos tratar todos estos problemas, pero ahora sí que de uno por uno, ¿no? Cuando nos llegan todos en montón, eso nos hace cuestionarnos, pues en general, qué cosa es lo que está pasando. Para encontrar una respuesta a qué es lo que está pasando y no tener la cara de esta pobre niña que está muy confundida, pues vamos a remontarnos a nuestros orígenes, vamos a remontarnos, pues bueno, a nuestros antepasados. Nuestros antepasados, pues no tanto como nuestra abuelita, ni siquiera tanto como los abuelitos de nuestros abuelitos, sino más bien a estos antepasados, ¿no? Básicamente, pues bueno, vamos a hacer un poco un recap de lo que pasaba hace 15,000 años, cuando decidimos bajar de los árboles. Y esto, voy a usar un concepto que a lo mejor ya han escuchado antes, pero que vale la pena, pues bueno, replantear y pensar un poquito en estos términos al hablar de fenómenos complejos. Básicamente, ¿qué pasa hace 15,000 años? Pues bueno, como todos ustedes recordarán, y recordarán por los libros, no porque lo hayan vivido, antes de eso, pues todos vivíamos arriba en los árboles, ¿de acuerdo? Y cuando vivíamos en los árboles y cuando éramos algo más parecido a un changuito, pues comíamos frutos. Y los frutos, pensamos que esto es, por ejemplo, un banano o una baya o algo del estilo, más un banano, ¿no? Los frutos tienen la característica de que son sujetos de apropiación. Es decir, el plátano que me como yo, por definición, es un plátano que no te puedes comer tú. ¿De acuerdo? Es decir, somos una especie recolectora. Y el ser recolectores y el competir por este plátano, porque si te lo comes tú, no se lo come la otra persona, o una manzana, o llámenle como le llamen a esa cosa, nos hace básicamente una especie desconfiada. Nos hace una especie que tiene que vivir, pues bueno, en grupos pequeños y tal, de modo que cuando vemos a alguien que no pertenece a nuestro tribu o a nuestro círculo inmediato, tenemos que adoptamos este tipo de costumbres, ¿no? No digo que en la comunidad Actinver suceda, no digo que en sus casas o en las ciudades donde viven esto suceda, pero a veces podemos ser un poquito chismosos o un poquito intrigosos o un poquito tal. Bueno, esto está en nuestro ADN. Desmond Morris tiene muchísima literatura al respecto, donde, bueno, nos dice, a ver, todas estas características y todas estas cualidades nos vienen de entonces, ¿no? Nosotros teníamos que hacer chismes y hacer este tipo de cosas, porque era un mecanismo que nosotros teníamos de protegernos de las personas que venían de otras familias, de otros núcleos familiares, a competir por nuestros frutos. Y no hubo ningún problema en eso, así era, gracias a eso sobrevivíamos. Éramos una especie pues, que trabajaba de una manera bastante egoísta. Sin embargo, hace 15,000 años, les decía, vienen cambios en el clima que nos obligan a bajar de los árboles. Y cuando nos obligan a bajar de los árboles, nuestra dieta cambia. Y dejamos de vivir de los frutos y comenzamos a vivir de un modo diferente. Ese modo diferente fue en un primer momento la cacería, ¿de acuerdo? Y para cazar, a diferencia de para recolectar, donde, como decía mi abuela, entre menos burros, más olotes, ¿no? En la cacería esto es distinto. En la cacería tú tienes que cooperar, ¿de acuerdo? Y cuando tú tienes que cooperar entre las más personas posibles para poder ganarle a las presas más grandes, pues básicamente tienes que comunicarte de una forma diferente. Básicamente tú tienes que crear pues estas cosas que a diferencia de antes que estaba bien que dudaras de todos, pues ahora tienes que confiar en la mayor gente posible, porque de eso va tu subsistencia. Entonces, ahora este autor que está muy de moda nos dice, esa cosa que nosotros tenemos, que a nosotros nos hace cooperar cuando estábamos cazando como especie o cuando estábamos haciendo este tipo de cosas, le podemos llamar la teoría de la cooperación a gran escala, ¿no? Dice él, nosotros como seres humanos, además, tenemos una cualidad de que esa cosa que nos hace cooperar, pues es una cosa flexible. No somos la única especie que coopera. Hay otras especies que cooperan, como por ejemplo las hormigas o las abejas,
por mencionar algunas, ¿no? Pero lo peculiar del ser humano es que esta cosa que lo hace cooperar es flexible. ¿Qué quiere decir que sea flexible? Dice básicamente que las abejas no tienen un día un arranque de independencia o un arranque de democracia, ¿no? Y mandan cortarle la cabeza a la abeja reina y se vuelven todas comunistas. Eso no pasa. En el ser humano sí. Y eso, dice él, es una peculiaridad que nos ha permitido sobrevivir. Y nos permite sobrevivir además a gran escala. Aquí tenemos, por ejemplo, un partido de fútbol, ¿no? El partido de fútbol donde todo el mundo está cooperando y donde todo el mundo está, no se están matando unos a otros, pues no se están matando porque todo el público, toda la audiencia de este partido de fútbol cree lo mismo, dice el autor. O sea, dice todo lo que el ser humano construye, que es para no matar al de junto, ¿no? A diferencia de cuando éramos recolectores, que todo era desconfiar del de junto para matarlo y tal, dice él, pues explica de esta manera. Y esto le podemos llamar en términos generales cultura. Él dice, la cultura es lo que ocasiona que tú no quieras matar a tu compañero. Es lo que ocasiona que si, por ejemplo, tú estás viendo un partido de fútbol, sepas que el de junto, aunque le vaya al mismo equipo que tú o le vaya a otro distinto, pues en lo indispensable te va a respetar y no te va a agredir, en teoría, ¿no? Y va a pasar este tipo de cosas. Pero de cuando en cuando, estos arreglos y esta cultura sufre ciertas transformaciones. Si nosotros en la audiencia quisiéramos hacer un censo sobre las transformaciones que sufre la cultura, yo les haría 3 preguntas fundamentales. La primera pregunta, ¿es correcto o es incorrecto, o mejor dicho, es valioso en sí mismo que las mujeres lleguen vírgenes al matrimonio? Otra pregunta que yo les haría, ¿es correcto o es incorrecto decir que la iglesia debe hacer los registros de todos los niños que nacen? Otra característica, ¿quién cree que los dólares o que el dinero o que tal debiera ser la moneda que prime o que rija las economías del planeta, ¿no? Estas 3 preguntas son preguntas que no espero que me las respondan en esta sesión, evidentemente, pero son preguntas que sí nos hacen cuestionarnos cómo lo que dábamos por sentado y dábamos por correcto o por incorrecto, en lo más fundamental, de cuando en cuando cambian, ¿no? De cuando en cambio cambian a grado tal que podemos incluso llegar a ciertos consensos, como por ejemplo que el valor de una mujer no está dada por su castidad. Pero vamos a poner ejemplos un poquito más complejos. ¿El transporte público es un transporte que debieran usar todas las personas? Otro todavía más polémico, ¿la policía es una institución confiable? Otro más polémico, las personas que forman parte de la diversidad sexual deben tener hijos. Ahora que está de moda, las vacunas, por ejemplo, ¿no? ¿Son las vacunas la mejor manera de protegernos ante enfermedades o no? Los perros deben tener derechos como los hijos. ¿Comer carne está bien o está mal? Y si te sigues a estas preguntas que en teoría están dadas, si crees en los ovnis, si crees en los robots, en los gatos, en el Halloween, en lo que tú quieras, todo esto comienza a transformarse y hace que de ser una especie que esté paciente y feliz viendo un partido de fútbol, empiecen a vernos con desconfianza. ¿Por qué razón? Porque acuérdense que desde toda nuestra época somos las 2 cosas. Somos cazadores, pero antes de eso éramos recolectores. Tenemos en nuestros genes esto de cooperar y ser amigos, pero también tenemos esto. Y eso no tenemos que perderlo de vista, porque eso va a explicar muchas de las cosas de cómo estamos sufriendo las transformaciones ahora en lo digital que estamos sufriendo. Estos 3 conceptos, estos 3 emojis que pongo al final, van a ser relevantísimos. Por ejemplo, ir a una universidad y estudiar una carrera y tener 4 maestrías y tal, ¿es un referente de éxito? ¿Eso es lo que se determina en el éxito en la vida? Porque a lo mejor hubo alguna generación que sí lo pensaba, otra que tal vez no tanto. Vamos a platicar y vamos a construir sobre esto.
antes de que leamos con calma estos tweets, básicamente lo que les quiero ejemplificar es, si creemos que dices tú, bueno, está bien las personas homosexuales, bueno, está bien la policía, bueno, está bien los perrijos, los veganos, ¿no? Como que todo eso, como quiera, pues bueno, lo entiendo y entiendo que sean polémicas. Bueno, esta polémica y esta cosa cultural de pensar todos igual o pensarlo diferente, a veces trasciende hasta conceptos inimaginables. Cuando yo leí estos tweets, me fui para atrás. Uno es que cuestiona el amor de madre y el otro cuestiona la comida mexicana. Lean, por favor, estos tweets, que son una joya para hablar de la cultura y de las transformaciones que tiene la cultura. El primero, mamás de hijos varones, digan no. Si quieren estar solas, si no quieren abrazos, si no quieren besos. Sus cuerpos son suyos, está bien ser cariñosa, pero poner límites y enseñarle a nuestros hijos que cuando una mujer no quiere, aunque sea la mamá, no quiere y fin. El otro dice que la comida tradicional debería ser ilegal porque es esclavitud para la mujer. Y dice, si te gustan las tortillas a mano, dime dónde nos vemos, etcétera, etcétera. Te repudio. Estas dos cosas, digo, y no queremos hacer un roast de las personas que escribieron el tweet, creo que son lo de menos. Pero lo pongo en esta presentación porque nos ejemplifica cómo, como sociedad y cómo como cultura, de vez en vez, como que nos sale un poquito la parte más recolectora, ¿no? Dejamos un poquito atrás la parte cazadora y empezamos a tener este tipo de pensamientos que independientemente de que cada quien esté en todo su derecho de pensarlo como quiera, de que te gusten o no las tortillas a mano y de que eduques a tu hijo como mejor te parezca, eso creo que no está en tela de juicio en ningún grado. El ejercicio que estamos haciendo es para entender cómo a veces de estar todos como, vamos a llamarle humanidad, pero le podemos llamar como ciudad, como país, como tal, trabajando y platicando todos muy contentos, podemos transformarnos en una sociedad que no se ponga de acuerdo para lo más indispensable. ¿De acuerdo? Entonces, si aquí tú metes todos estos conceptos, si aquí tú terminas concluyendo con que, por ejemplo, esta idea de ir a la universidad y tal era exitosa o no, pues yo te pongo el ejemplo del año 2008. Donde en el año 2008, donde por cierto, eventualmente muchas corrientes del emprendimiento y tal van a surgir y van a formarse a partir de la crisis de 2008, pues en 2008 viene un punto de quiebre grandísimo. Y precisamente el punto de quiebre que desde mi perspectiva personal y desde lo que yo como emprendedor alcanzo a ver que pasó en el mundo, fue precisamente que dentro de todas estas ideas culturales que cambian, se rompen y tal, la del modelo de personaje exitoso se empezó a derrumbar. Entonces, si tú antes creías que la persona que acaparaba la verdad absoluta era aquel que con esfuerzo, ¿no? Ya voy a sonar como los tuiteros, pero aquel hombre blanco que con esfuerzo se había ido a Harvard o a Yale a estudiar y que después se había ido a Nueva York a trabajar y tenía su despacho en la Quinta Avenida y tal, y era el que calificaba, ¿no? En 2008 la gente empezó a creer que esto ya no era así. Se empezaron a dar cuenta que en realidad estas personas que a partir de los grados universitarios, que a partir de cómo se vestían, que a partir del tipo de portafolio que utilizaban y de todas estas cuestiones, pues tal vez no estaban en lo cierto. Tal vez no eran infalibles, sino que eran falibles. Y entonces, en este ejercicio de transformación cultural, empezamos a cambiar de modelos de éxito. Y los empresarios dejaron de verse así y comenzaron a verse así, ¿no? Los comunicadores dejaron de verse así y empezaron a verse así, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues tenemos a don Raúl Velasco versus Luisito Comunica, que la realidad, pues bueno, el volumen y el tipo de mensajes y de tal cambia sustancialmente. Los políticos o la aspiración a un político deja de verse así y se empieza a ver así. Muchas veces decían, no, lo que pasa, o sea, a ver, vamos a decirlo muy claramente, ¿no?
dejamos de confiar en el político que por peinadito y por impoluto pareciera infalible y empezamos a creer en el viejito. Y ese nos empieza a dar más confianza por alguna razón. Por alguna razón, el comunicador despeinado nos empieza a dar más confianza que el peinado. Y el joven de la playera desfajada nos empieza a dar más confianza que el experimentado de traje y que luce que tiene todo bajo control. Básicamente, lo que tienen en común estas tres cosas, estos tres roles, que usted póngale la característica o el feature que quiera. Usted dígame si los políticos de cierto perfil ganan o pierden elecciones, ¿no? Como impulso social. O sea, acuérdense que aquí estamos hablando como macro, como padre, como todo. Bueno, dígame usted si eso es cierto o falso. Pero yo le pongo estas imágenes en pantalla, porque lo que tienen en común las tres cosas, y ahora sí voy a entrar al tema que de hecho nos trae hoy a colación, es que son gente son gente que se parece a ti, ¿de acuerdo? Son gente como uno. Eso es lo que tiene de característico. Si antes admirábamos al político que se veía como una estrella del cine, hoy ya no. Si antes admirábamos al comunicador que tenía 45 guaruras y tal, hoy ya no. Y en muchas profesiones esta transformación comienza a darse. El modelo de empresario versus el modelo de emprendedor. Lo que tienen en común es que son gente como uno. Y cuando digo gente como uno, no me refiero al común de la gente. Me refiero literalmente a gente como uno, a gente como yo. ¿De acuerdo? Aquí lo ejemplifico muy claro también en esto que es un meme. Todos estos memes, si quieren, luego se los mando porque están muy buenos, ¿no? Y son como de diferentes cuestiones. Pero fíjate lo que estoy diciendo y lo importante de lo que estoy diciendo. Perdón, un mosquito se me atravesó. Pero estoy hablando literalmente de gente como uno, de gente tal cual idéntica a ti, idéntica a uno. Esto cobra gran relevancia. Y a eso se le llama peer-to-peer. A eso se le llama, hay alguna literatura con la que yo no estoy tan de acuerdo, que se le llama la uberización de la economía. Yo creo que no. Yo creo que es la peerización de la economía. Cuando se habla, por ejemplo, de modelos financieros, de los ecosistemas fintech y de este tipo de cuestiones, hablamos, por ejemplo, traducimos la expresión peer-to-peer a la expresión de persona a persona. Por ejemplo, en el modelo de los préstamos, esto es muy común. Se habla de los préstamos de persona a persona, como lo que los estadounidenses llaman, o los angloparlantes llaman los préstamos peer-to-peer. La traducción es inexacta. La traducción no es préstamos entre personas. La traducción literal es préstamos entre pares. Y esto de los préstamos entre pares cobra una relevancia de fondo, cobra una relevancia cultural fundamentalísima. Vamos a analizarlos. ¿Qué tienen en común todas estas marcas que ustedes están viendo en pantalla? Básicamente, Uber para transporte, YouTube para comunicación, Tinder para ligar, Airbnb para, por ejemplo, hospedajes y este tipo de cosas. Lo que tienen en común es que, además de que fueron creadas en la misma zona geográfica, y si no fueron creadas ahí fue donde detonaron, donde explotaron, donde se detonaron, lo que tienen en común todas estas es que son modelos no entre personas, entre pares, ¿de acuerdo? Los mexicanos no logramos traducir bien el modelo de Uber por la enorme pobreza que existe en nuestro país, porque básicamente, lo tradujimos como un taxi que se pide más chido, ¿no? La realidad es que Uber, de fondo, no es un taxi que se pide más chido. Uber es un sistema, básicamente, de lo que podríamos llamar como compartir autos, ¿no? La razón por la que Uber te pide que tu auto tenga ciertas características y que no sea más viejo que tal modelo y que tal, es porque es un auto que está pensado para transportar pares. Las mismas personas que pueden ser choferes de un coche pueden ser las usuarias del coche.
Las mismas personas que pueden ver un contenido en YouTube, lo pueden crear. Las mismas personas que están buscando pareja en Tinder, pueden ser la pareja de otra persona. Las mismas personas que están ofreciendo alojamientos en sus casas, pueden ser las mismas que se vayan de vacaciones un día. Son entre pares, entre personas que comparten, para empezar, que comparten extracto socioeconómico, pero que comparten problemáticas, pero que comparten bagaje cultural, etcétera, etcétera. Estos modelos, ninguno estaba pensado en origen. Vamos a hablar, por ejemplo, de Uber. No estaba pensado para que las personas dejaran sus trabajos y se dedicaran a manejar un coche. Eso es falso. Uber estaba pensado para que aquella persona, mamá de casa, por ejemplo, que fue a dejar a su hijo a la escuela, cuando viniera de regreso, no se viniera con el coche vacío, sino que le pudiera echar ride a alguien que venía de camino. ¿Me explicó? Lo mismo pasa con Airbnb. Airbnb no está pensado para que tú, básicamente que te ahorres la licencia de operación de un hotel. Está pensado por si te sobra un cuarto, pues pueda alguien parecido a ti, tu par, pueda alguien venir y estar contigo. Todo esto, ¿por qué? Porque en esta generación, acuérdense, empezamos a valorar enormemente a nuestros pares. Empezamos a confiar enormemente a nuestros pares. ¿Por qué razón? ¿Quién sabe? Una razón cultural, una razón de narrativa, ¿no? Digo, sí sabemos, ¿no? Y es porque 2008 de alguna manera nos decepcionó, pues. Pero este es el verdadero fondo por el que toda esta economía dice, bueno, pues yo ya no voy a confiar en el distante, en el lejano, sino voy a confiar en mi par. Y esta es la traducción a la economía y a los modelos de negocio. Que esto tiene un montón de connotaciones que ahorita vamos a analizar a detalle. Pero lo que sí quiero plantear es esto. No nos vayamos con la finta que todas estas empresas y las que le sigan son empresas de corte tecnológico. Porque lo tecnológico es una característica, ¿no? Como dirán los gringos, es un perk. Lo que verdaderamente importa aquí es que son plataformas que sirven para conectar pares. Básicamente, por ejemplo, en Twitter, ¿no? ¿Por qué Twitter es relevante fuera del aspecto tecnológico? Porque le da el mismo peso a la opinión de una persona que a la de la otra. Por eso se crean zonas de batalla tan grandes, ¿no? Cuando tú hubieras pensado que un modelo te permitiera contestarle o ponerte al tú por tú con un jefe de Estado, o sea, con un presidente, con Donald Trump, con tal. Eso es lo que está de fondo. Y eso es lo que hay que entender, porque, por ejemplo, una de las sesiones de capacitación que a mí más me ha gustado fue, además, habiendo estudiado en el ITAM, fue con Banco de México. Cuando yo le decía esto al regulador de Banco de México, estaba impactado y con los ojos abiertos. Pues claro, porque detrás de esto vamos a desencadenar un montón de aspectos, ahora sí técnicos jurídicos, económicos, financieros, etcétera, que van a cobrar una relevancia espectacular. Vamos a ellos. Básicamente, un modelo peer-to-peer es aquel donde una colectividad se aprovecha en la tecnología o se basa en la tecnología para pedir dinero de otra colectividad a cambio de algo que le llamaremos recompensa. ¿De acuerdo? Esta recompensa puede ser dinero, si se trata, por ejemplo, de un modelo de deuda. Esta recompensa puede ser un regalito, si se trata de un modelo no financiero, por ejemplo. Esta recompensa puede ser un video, un agradecimiento. El chiste está en que estas dos colectividades tienen la característica de ser iguales como colectividad, pero diferentes entre los individuos. ¿De acuerdo? Son dos pools que se comunican a partir de algo, porque en lo general, en las masas se parecen, pero en lo particular, cada uno es diferente. Y este puede pensar una cosa, y este puede pensar otra distinta, y este puede pensar otra diferente, y este otra, y este otra, y esta otra. Por ejemplo, ¿no? No quiero hacer un roast de nadie, pero básicamente a quien nosotros vemos en pantalla, pues es a Pati Navidad. Pati Navidad cobra relevancia con el COVID, es una actriz que básicamente no cree en el coronavirus, ¿no? Entonces usa sus redes sociales para decir que el coronavirus es un invento de la familia Rockefeller y que le van a implantar un chip a no sé quién. Los modelos peer-to-peer, al hacer que todos sean parejos, al hacer que todo funcione entre pares,
hacen que este tipo de opiniones cobren relevancia, tal vez una relevancia que no debería. Este es otro caso muy clarito, ¿no? Si tú conoces a tu pareja o a tu candidato o candidata a pareja en una plataforma peer-to-peer, pues en realidad lo que puede pasar es que resulte que no sea él o la de la foto, ¿no? Y entonces, pues lo puedes demandar o puedes hacer cosas de este estilo. Esto puede suceder y esto sucede. La realidad es que es un approach muy diferente, porque lo que yo te quiero invitar a que pienses es que en los modelos peer-to-peer, la materia prima es el riesgo, ¿de acuerdo? En todos estos modelos que te acabo de presentar, ¿tú puedes asegurar que todo lo que veas en YouTube es cierto? No, no puedes. ¿Tú puedes asegurar que conocer a tu pareja es mejor a través de una aplicación digital que a la antigüita en persona? No, no puedes. ¿Puedes garantizar que la casa en Airbnb esté en tal? No, no puedes. ¿O que el chofer de Uber tenga la máxima seguridad non plus ultra? No, no puedes. En México nos confundimos y pensamos que sí se puede, pero porque las instituciones mexicanas son bastante débiles. Es decir, la razón por la que en Londres, Inglaterra, un taxi es tremendamente más caro que un Uber, y por eso cobra relevancia Uber en este tipo de economías, es porque los taxis deberían de ser una opción más segura. Si están empadronados, si sabes quién es el chofer, si pagan un montón de impuestos porque el gobierno los tenga de alguna manera controlados, etcétera, en realidad todos esos candados que en las economías o en los lugares de políticas públicas funcionales funcionan, esa es la razón por la que se encarecen. En Uber puedes subirte al carro de cualquier hijo de vecino. Por eso Uber, o sea, entonces ahora la pregunta es, no es cierto, tú me estás cuenteando, ¿no? Ya vi por ahí la cara de Luis como que no me creyó tanto a la hora de que yo decía esto de la seguridad o no seguridad. Ahí te va la respuesta, Luis. Y todos los que seguramente ahorita en lunes en su casa como que se andan cuestionando todas estas cuestiones. Ahí les va la respuesta. ¿Por qué en México es aparentemente más seguro? Bueno, pues ahí te va. Porque como es un modelo peer-to-peer y son gente que sabe esto que te estoy contando a ti, ¿no? Saben que su materia prima es el riesgo. Entonces van a usar la tecnología para desde la tecnología minimizar ese riesgo. ¿De acuerdo? Es decir, el hecho de que Uber, o sea, puedas seguir la ruta, puedas compartirla con tu vecino, puedas compartirla con tu amigo, puedas mandarte notificaciones cuando llegaste, cuando te vas, cuando todo, sucede porque el software, o sea, ellos ya entendieron que esto puede pasar. El ejemplo más claro es el sistema de estrellitas, ¿no? ¿Cuántas estrellitas le das a tu chofer o al lugar donde te hospedaste o tal? Pues claro, porque creen en la inteligencia colectiva, creen en que todos, a fuerza de ir evaluando y tal, lo van haciendo. Pero el modelo no está construido para ofrecer más seguridad que un taxi. El modelo está construido para ofrecer la posibilidad de que cualquiera lo haga. YouTube, por ejemplo. YouTube no está construido para que la gente pueda acceder a la verdad. YouTube está construido para que la gente pueda acceder a la opinión de otras personas, de todas las personas, porque creen en la inteligencia colectiva. Y esto sin duda va a presentar retos. Esto sin duda va a presentar problemas. Esto sin duda va a presentar cosas muy importantes que podemos estudiar, pero conocer. Por eso les empecé a contar desde los hace 15,000 años y tal, porque el entender como especie por qué valoramos el peer-to-peer se va a volver muy, muy importante. Ahorita te voy a poner un ejemplo, ¿no? Aquí nada más complemento mi presentación con esta notita que dice, la materia prima es el riesgo, ¿y qué crees? Es el riesgo igualito que en todo el resto de las situaciones que funcionan entre pares. Ahí te va. Te estoy proyectando una nota de este portal en español que te voy a dejar de tarea que leas, pero bueno, básicamente esta nota cuestiona algo que es también como muy, muy debatible y que es un debate muy candente en redes sociales. ¿Cuál es la responsabilidad de este tipo de plataformas, en este caso, en el caso del texto que estás leyendo? ¿Cuál es la responsabilidad de la plataforma respecto de un accidente, de un accidente
que tuvo un repartidor, ¿no? Básicamente te invita a pensar sobre la situación laboral de la persona que te entrega la comida a domicilio. Habla, pues bueno, un tema incluso de la ley de seguridad social en 1943. Y bueno, básicamente dice, y es una invitación a un movimiento de los derechos humanos donde habla y dice, defendamos a los repartidores. Hashtag, ni un repartidor más. Lo que te voy a decir a lo mejor es muy polémico, pero ahí te va la respuesta técnica. Al ser un sistema entre pares, la respuesta técnica es no hay relación laboral. Es atentatorio contra los derechos humanos, es atentatorio contra el IMSS, contra el SAT, contra lo que quieras, tal vez, pero no hay relación laboral. ¿Por qué no hay relación laboral? Porque el modelo no está pensado para que haya relación laboral. Es decir, puede ser que el modelo está bien o esté mal. Bueno, ese es otro debate, ¿no? Y ahí podemos traer expertos en laboral y podemos traer en lo que sea. Acuérdate que yo te advertí, te voy a dar la opinión de un emprendedor, ¿no? O sea, de un emprendedor, o sea, pues que le entiende estos temas. Desde esta perspectiva, lamentablemente y con el dolor de mi alma, no es un empleado. ¿Y por qué no es un empleado? Porque las horas, porque los derechos humanos, porque bla, 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 olvídate de eso. O sea, nada de eso importa. Porque el modelo de negocio no da. Punto. Vamos a trasladarlo a un ejemplo más evidente, ¿no? Imagínense que estás ligando por internet, que tú bajas una de estas apps peer-to-peer de ligue y entonces tú estás escogiendo quién te gusta y quién no. Básicamente todas estas apps que si no las conocen, se las platico más o menos porque me han contado, no crean que por otra cosa, pero lo que me han contado estas aplicaciones es que funcionan de la siguiente manera. Tú escoges si la persona que estás viendo en pantalla te gusta, si te gusta le das para la derecha, si no para la izquierda, ¿no? Si las dos personas se gustan, pues entonces van a poder platicar. Y a partir de ahí se entabla una conversación interesante. Si esta plataforma de ligue se encargara de asegurarse de que todas las personas son quienes son, que tienen la estatura que dicen que tienen, las medidas que tienen, dicho en términos de negocio, si esta plataforma le hiciera un due diligence a todos aquellos quienes las usan, no alcanzarían los recursos. Tendrías que tener a un ejército de evaluadores de usuarios y no te daría, porque los modelos son, o sea, es que la realidad es que son baratos. Otra vez, son mucho más, o sea, saltando de nuevo a Uber, son mucho más baratos que un taxi, ¿de acuerdo? Entonces, o sea, este esquema de monetización solo funciona si la colectividad confía entre ellos. Si tú confías que la persona del otro lado no te va a echar mentiras. Pues con esto de los repartidores, la respuesta es más o menos igual. Imagínate que son plataformas construidas, vamos a llamarle por emprendedores de Silicon Valley, pero emprendedores al fin, ¿no? Que tienen la propuesta no de que sean gente que se dedique a eso. Eso es vamos a utilizar esta expresión, eso es una tropicalización de un país como México, que paga empleos muy malos y que tienen los empleos que sí son formales y que sí deberían de pagarte por daños y por todas estas cosas. El tema es que por esa pauperización laboral en nuestro país, por eso mucha gente se dedica de tiempo completo a ser repartidor de estas aplicaciones. Pero no debería de ser así. No fueron creadas para eso. Fueron creadas para que si tú venías de camino un día de tu trabajo, lo que sea, y querías llevar un paquete, pues en ese momento prendieras la aplicación y listo. Pero el resto de tu día lo puedes ocupar a estudiar, a trabajar en tu trabajo formal, etc. Y con Uber pasa exactamente lo mismo. No está pensada para ser un sustituto de choferes de taxi. Está pensado para que gente, te repito la diapositiva por si ya se te olvidó, para que gente como tú, cuando le sobra un cachito de tiempo libre, entonces pueda hacer un viaje. Y entonces te lleve, porque llevó a su papá al aeropuerto y pues ni modo que se regrese solo, porque llevó a sus hijos a la escuela y ni modo que se regrese sola. ¿Me explico? Pero esto del peer-to-peer solo funciona, o sea, la premisa fundamental es que tienes que confiar en tu par para que el modelo, entendido como modelo de negocio, repito, funcione. Y digo, la sociedad estadounidense, específicamente la californiana,
todavía más específicamente la del Valle del Silicio, le han apostado a estos modelos no por los modelos, le han apostado en realidad a estos modelos por la cultura peer-to-peer. Cuando nosotros estábamos recibiendo capacitación en Facebook, por ejemplo, o en estas empresas grandísimas en Google, en Silicon Valley, yo me quedé sorprendido y me fui para atrás. Ya me habían recomendado y ya me habían dicho, me decían, vete por favor a California, porque toda esta área de San José y Palo Alto, etcétera, va a ser como si, o sea, pudo ser el equivalente como si hubieras estado en el Renacimiento en Florencia, ¿no? Y yo me iba para atrás de lo que veía, porque eran apuestas, o sea, por ejemplo, una de las cosas que veía, otra vez volviendo a los emojis del principio, ¿no? En muchos, la gran mayoría tal vez, de los baños de hombres, había tampones, por ejemplo. Y yo decía, wow, o sea, y hay como dos posturas, ¿no? Esta es mi opinión absolutamente personal. Yo decía, híjole, ¿qué progres? Pues no. Yo lo que más bien pienso es, híjole, ¿qué manera de apostarle al peer-to-peer? La razón por la que la cultura estadounidense lo está haciendo, y aquí, por cierto, deberíamos educar a nuestros hijos y a todo el mundo a que si vamos a adoptar ciertas culturas, las adoptemos de fondo, o sea, las adoptemos entendiendo de dónde vienen. En Estados Unidos lo hacen precisamente para darle empoderamiento al peer, para darle empoderamiento a aquella persona que es como uno, porque saben que esta grafiquita es valiosa si todos los que son diferentes desde sus diferencias, se reconocen como iguales. Porque saben que si le están apostando muchísimos billones de dólares a empresas como estas, todas dependen de eso. Por eso te tenía que explicar el modelo peer-to-peer. Porque entonces te va a quedar muchísimo más claro cómo es que cómo es que esta forma de emprender, esta forma de hacer negocios, viene relacionada con la transformación cultural de si creemos en el otro y si creemos en el otro como una forma de diversidad, que creo que son problemas, retos, mejor dicho, que de fondo vamos a tener que solucionar y que repensar como ciudadanía. Básicamente hasta aquí llega la parte expositiva. Ahora voy a contarles un poquito, voy a utilizar estos últimos minutos de exposición para platicarles ahora sí qué opino yo, ¿no? Como en función de hacer esta disección cultural de la economía peer-to-peer y de por qué crees en el otro y de por qué todas estas cosas, pues bueno, básicamente donde considero yo que estamos parados y que qué es lo que hay que hacer para adelante. Si conviene, de hecho o no, empujar estos modelos peer-to-peer o hay que tenerles miedo y son una plaga más como la de las abejas asesinas o cosas del estilo. Pues yo te voy a pasar 4 conclusiones. La primera conclusión es que son conceptos nuevos, muy nuevos. O sea, comprender de fondo esto que te estoy contando, o sea, la respuesta simplista de es que el Uber es un taxi que se pide chido, pues está muy bien, pero no es la explicación de fondo. El concepto de peer-to-peer es un concepto nuevo que merece la pena foros como este, para el que le agradezco, por supuesto, a Actinver la invitación, pero merece muchos otros foros y merece mucha filosofía y merece muchos números, mucha estadística repensarlo, porque nadie los entiende, ni el regulador, ¿de acuerdo? A veces ni los propios empresarios. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahora tras bambalinas, platicaba un poquito con Luis respecto de la regulación fintech, ¿no? ¿Cómo sucede, por ejemplo, el hecho de que las plataformas fintech quepan en un cuerpo regulatorio en sociedades más avanzadas, en sociedades que el regulador ha logrado entenderle un poquito más al esquema peer-to-peer? La respuesta es, ¿qué crees, manito? Las plataformas que efectivamente son peer-to-peer, voy a hacer este paréntesis porque dado esta audiencia y este nutrido público, vale la pena hacerlas. La diferencia entre las plataformas de crowdfunding como se entienden originalmente en Silicon Valley, se basan en esto, en que la colectividad invierte en un proyecto en pro de otro miembro de esa colectividad o de una distinta. Cuando aquí alteras la ecuación y cuando aquí tú ofreces, por ejemplo, una tasa de interés muy atractiva o ofreces ciertas cosas, esta balanza de los peers cambia un poquito.
Y lo que dicen en Estados Unidos, lo que dicen en Canadá, lo que dicen en Inglaterra es, híjole, manito, ¿qué crees? Todas las plataformas que tengan que ver con préstamos o con inversiones en acciones o con este tipo de cosas van a tener un cuerpo regulatorio que se va a parecer al de las sociedades tradicionales, al de las sociedades de ahorro y préstamo o al de las sociedades bursátiles. Obviamente en México tenemos regulación tanto de las sociedades, tanto de los temas bursátiles como de los temas de ahorro y crédito, tan complicados y en muchos casos tan sobreregulados, que pues muchos empresarios están adoptando este tipo de modelos porque creen que van a cargar con una regulación más ágil. El regulador mexicano como que encontró un recovequillo y dijo, híjole, yo las voy a regular como si fueran financieras, pero les voy a llamar fintech, ¿no? Lo que quiera que eso sea. Les voy a llamar así como para quitarme del problema, como para que el empresario entienda que sí es algo diferente, pero de fondo que no sea diferente. La parte que está inconexa es esta, la parte del peer-to-peer, porque la lógica de negocio, que es la que te quiero transmitir en esta ocasión, es distinta. Complicada, sin duda complicado de entender, porque, insisto, son complicadas de entender las relaciones entre pares, ¿no? Son las relaciones humanas. Pensamos que no entendemos el fintech, pero lo que no entendemos son las relaciones entre pares. O sea, lo que no terminamos de entender, porque está en nuestra naturaleza de recolectora o de cazador, ¿no? Es que las relaciones humanas son complejas, las relaciones entre pares son complejas, porque a veces nos movemos en el egoísmo y a veces nos movemos en la cooperación. Entonces, hay que entenderle a esto. Y cuando entendamos y cuando sepamos por qué y cuándo y cómo hay que creer a lo que vemos en las redes sociales, por qué y cuándo y cómo hay que confiar en aplicaciones de citas para tener pareja, cuando entendamos eso, entonces vamos a entender de lo que estamos hablando. Eso es lo que de fondo, en el meollo, está complicado, ¿no? Te decía, recuerda que como especie te mueves entre esto y el cazador. Ahora, algo positivo, algo bueno, algo que no asuste dentro de esta sesión. La respuesta es, los motivos de lucidez humana como especie los hemos tenido cuando entendemos eso, cuando de alguna manera nos ponemos de acuerdo como especie, como raza, sin desperdiciar lo aprendido, que además ahora con la tecnología y con la ciencia y tal, podemos tener información mucho más cuantiosa, y eso es bueno. Pero aquí, por ejemplo, el espíritu de las leyes, o sea, en Montesquieu y en cierto tipo de cosas, ya hemos entendido y ya hemos logrado convivir entre todos. Ya hemos logrado establecer reglas entre pares, ¿no? A veces se nos olvidan y otra vez volvemos a cuestionarnos muchos de los conceptos esenciales, otra vez, porque está en nuestra naturaleza humana. Pero las relaciones entre pares ya les hemos entendido en otros momentos de la historia y han sido momentos brillantes y de una lucidez espectacular. Yo creo que en este momento de la historia el premio es más grande. Yo creo que en este momento de la historia, cuando logremos entender esto que te digo, cuando logremos entender cómo y cuándo creer en lo que vemos en el Internet, en todos sentidos, desde información hasta negocios, hasta dónde invertir, hasta tal, cuando logremos a base de prueba y error, a base de confianza entre el uno y el otro, a base de un montón de cosas, el premio puede ser mucho más grande. Porque hoy la tecnología nos está acercando. Y hoy cualquier niño en una comunidad muy pobre de Kenia puede tener acceso, gracias a estos aparatos, a la mejor calidad de educación o al mejor contenido en cualquier parte del mundo. Entonces, hoy, aprovechar la tecnología entre pares, aprovechar los modelos de negocio entre pares y sus ventajas, si las sabemos entender y si las sabemos acotar, que esta labor como de saber hasta dónde sí es un modelo entre pares, hasta dónde debe ser un modelo tradicional, el saber que Airbnb no es deseable que compita contra los hoteles porque ofrecen cosas sustancialmente diferentes, que los taxis y los Ubers, insisto, en ciudades donde no haya taxis piratas, porque eso se llama un débil Estado de Derecho y eso es otro problema completamente diferente, ¿no? Si el Estado de Derecho fuera fuerte y las cosas fueran como fueran, los Ubers no debieran competir a los taxis porque ofrecen cosas diferentes. Cuando la educación misma, los contenidos, etcétera, creo que es una cosa completamente diferente. Aprovechando este foro maravilloso,
cómo poner y cómo acotar la información que te está dando el Fede, ¿no? O sea, la información que te estoy dando yo es la verdad última, es el hecho más grande. A partir de esto voy a decidir invertir todo mi dinero en un modelo peer-to-peer o voy a decidir sacar todo mi dinero de un modelo peer-to-peer. La respuesta es no. Esta respuesta no la vas a encontrar aquí. Aquí vas a encontrar información que en función de cómo sepas acotar, dividir, etcétera, pues lo vas a hacer. Así como no puedes medicarte tampoco por una receta que encuentres en internet, ¿no? Creo que cuando logramos entender esto, el premio va a ser fundamental. Vas a tener básicamente el mundo en tus manos, vas a estar hablando de un mundo completamente conectado, de un mundo donde los pares logremos ser todos. Algunos le llaman la superciudadanía, no lo sé. Pero este modelo peer-to-peer, yo soy un optimista de él. Creo que hay mucho por entender, mucho por caminar, pero cuando lo logremos entender, me parece que vamos a lograr ser una sociedad igualitaria con oportunidades para todos. Y cuando nos hemos organizado para ampliar el número de personas que tienen acceso a las oportunidades, esos momentos han sido momentos de lucidez brutales en la humanidad como especie, y yo confío que ese momento no esté lejos en esta siguiente cambio o fase de nuestra especie. Y ha sido un placer compartir con ustedes esta ponencia. Fede, muchísimas gracias. Una ponencia por demás muy interesante, muy rica, con una vaivenes de ideas y de conceptos. Aterrizando un poquito, y ya porque tenemos el tiempo encima, sí me llama la atención de tu ponencia esta cooperación, esta flexibilidad entre poder ser recolector o poder ser cazador, ¿no? Y a eso, si lo traemos hoy en día, tecnológicamente hablando, pues tenemos un acercamiento social, ¿no? Tenemos una comunidad social sin barreras. Sin embargo, la naturaleza utilitarista y la naturaleza deontológica del ser humano siguen compitiendo una y otra vez, uno enfrente del otro. A todo el público que nos esté viendo el día de hoy, yo les quiero comentar que sí, efectivamente, estos modelos de los que habla Federico, muchos de ellos, Uber, el mismo Google, ¿no? Está Airbnb, que también mencionabas, y muchos otros más. Los tenemos nosotros disponibles para que ustedes puedan invertir a través del Sistema Internacional de Cotizaciones. Los pueden ver ya sea directamente o inclusive hay trackers que juntan mucho esta tecnología. La tecnología hoy está revolucionando al mundo. No encontré el hilo negro con ese comentario, evidentemente, pero sí podemos invertir, ¿no? Tenemos nosotros inclusive fondos de inversión en los que ustedes pueden invertir a través de nosotros, a través de Actinver, y pueden ustedes aprovechar fondos temáticos que están dirigidos, por ejemplo, a lo que es la robótica, a lo que es actualmente a la biotecnología, a la biomedicina, o tenemos fondos tecnológicos de tecnología de punta que incluyen obviamente a Google, a Microsoft, a Uber y a un montón de empresas más, ¿no? Yo los invito a que se acerquen a su asesor financiero para que ustedes puedan aprovechar estas ventajas de inversión que les damos nosotros en Actinver. Para aquellos que me preguntan, también están disponibles los fondos a través de Bursanet, que pueden aprovechar estas ventajas. Los trackers también están disponibles en Bursanet, pero ya sea Bursanet o ya sea a través de su asesor financiero, su asesor patrimonial en Actinver, ustedes tienen la oportunidad de allegarse a estos modelos que no únicamente estamos hablando de prueba y error, más bien estamos hablando ya de modelos exitosos que ya conocemos, que nos invitan sus fundadores muchas veces, sus socios, sus dueños, ¿no? Nos invitan a participar en el capital de esta empresa y nosotros tener la oportunidad de beneficiarnos, cual si fuéramos un socio.
Porque recuerden, cuando ustedes compran acciones, ¿no? Ya sea del SIC, ya sea acciones trackers, no, pero cuando ustedes compran acciones en directo, ustedes están invirtiendo en el capital. Ustedes se vuelven accionistas. Si yo mañana compro unas acciones de Microsoft, pues voy a ser socio de Bill Gates en una pequeña proporción, muy chiquitita, ¿no? Él tiene mucho más que yo, pero seguimos siendo igual de socios patrimonialmente. Entonces, yo creo que englobando todo lo que nos ha dicho el día de hoy, Fede, yo creo que podemos orientar nuestra inversión, podemos orientar en nuestro patrimonio para aprovechar. Acuérdense del principio de la inversión, diversifiquen, no pongan todos los huevos en la misma canasta. Y pasando un poquito ya a la parte de preguntas que aquí anoté algunas, de estos modelos de cambios, evidentemente conllevan un cambio en la ética, en cómo vemos nosotros las cosas. Y estos cambios generacionales, todo lo que tú hablabas de cómo se veían pues los bisabuelos, los abuelos, los papás, los hijos, gracias a la tecnología ya esa convergencia de opiniones en un mismo lado, llámese Twitter, llámese Facebook, llámese Instagram, llámese plataformas de lo que sea, de intercambio de información de igual a igual. Esa convergencia ha permitido que la evolución de los cambios y la visión que tenga una generación a otra de lo que son los preceptos éticos y morales ha cambiado radicalmente. Eso es un hecho innegable, ¿no? Antes los cambios eran un poquito más despacios, pero la supervía de la comunicación actualmente hace que los cambios sean infinitamente más rápidos. En tu visión como empresario, ¿cuáles crees que son algunos beneficios de esta supercomunicación, de ser ciudadanos de cualquier parte del mundo o de poderte comunicar, ¿no? Con cualquier persona, inclusive hacer amistades profundas, sin ni siquiera jamás tocar físicamente a la persona, cosa que además ahorita en la pandemia, así es. Pues es algo que hemos puesto bastante práctica. Cuéntame. Así es. Mira, yo soy un optimista irredento. Ahora que platicabas, por un lado, del tema de la diversificación en las inversiones, pero por el otro, del tema, pues bueno, en general, como del valor de este tipo de compañías, yo soy un optimista irredento del futuro. O sea, mi apuesta personal sería a que estos modelos peer-to-peer van a ocupar cada vez más espacios de nuestra vida cotidiana. Y insisto, y para el que le quede duda, la pandemia, o sea, y este canal de comunicación, pues creo que habla por sí mismo. Entonces, yo lo que creo es que si bien en las industrias, sobre todo las industrias que tienen que ver más como con contacto personal y con todas estas cosas, los valores van a, o sea, pues como que van a conservarse, pues. Yo lo que creo es que este nuevo set que tiene que ver con toda esta carrera de nuevas formas de comunicarnos, de tratarnos a todos por igual, pero ahora sí a todos, ¿no? Casi que ni siquiera a todos los mexicanos, o sea, ya no digamos hombres y mujeres, o todos los de México, o todos los de América, sino a todos los de todo el mundo. Yo pienso que estos modelos van a terminar por invadir, en el buen sentido, cada vez más áreas de nuestra vida. Y pienso, o sea, yo así como soy un optimista irredento, también soy un queretano, hijo de familia, muy tradicionalista. Además, mi papá también está en el sector, mi papá es financiero, entonces soy hijo único. Entonces, vaya, yo creo que hay algunas cosas y algunos valores que no cambian y que a lo mejor nos toca que reinterpretarlos y que a lo mejor nos toca que, o sea, como que hacerlos un poquito más flexibles para que quepan más personas, ¿no? Pero que de fondo van a sostenerse. Por ejemplo, la igualdad, por ejemplo, la equidad en una familia, por ejemplo, muchos de estos valores que a lo mejor, pues ahora pareciera que se están transformando. Yo no creo que se transformen.
Yo creo que se están haciendo un poquito más flexibles, como que la liguita se estira un poco para que quepan otras personas que antes no cabían. Pero creo que la tecnología sí nos abre un set distinto de otro tipo de valores que a lo mejor no conocemos. Por ejemplo, la empatía. ¿Cómo vamos a desarrollar la empatía trabajando con alguien a distancia en un uso horario completamente diferente? Bueno, no lo sé. Estamos por descubrirlo. Por cierto, creo que cada día estamos más cerca de descubrirlo porque lo estamos haciendo más aceleradamente porque la pandemia y las abejas asesinas nos ayudaron. Pero yo soy un optimista y redento. Yo creo que estos modelos van a crecer, creo que estos modelos van a ser tremendamente rentables. Lo estamos viendo con quienes ocupan las listas de las personas con mayores poderes adquisitivos en el mundo. Y vaya, creo que eso, en relación a la escala de valores, nos va a plantear otras cosas interesantes, nuevas, a las que a lo mejor está bien que les tengamos miedo al principio, pero que en el futuro vamos a dominar como lo hemos hecho en otras épocas. Definitivamente, yo estoy más que de acuerdo contigo. Y pues yo le añadiría, si me permites el atrevimiento, yo le añadiría la frase o el pensamiento, ¿no? El pensamiento célebre de Darwin, pues no es la especie que más evoluciona, sino la que más se adapta, la que sobrevive. Y si algo hemos demostrado como especie es que nos adaptamos bastante bien, inclusive podríamos decir desde el punto de vista actual, ¿no? En demasía, ¿no? Yo creo que hemos logrado adaptarnos a este planeta en exceso bien. Pues mira, Roberto, Federico, muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias, Federico Arellano. Esa fue la presentación de la economía peer-to-peer, qué es y por qué debería importarnos. Yo te agradezco muchísimo tu participación, como siempre. Es un gusto tenerte aquí. Si nos quieres regalar un último comentario antes de cerrar el programa, cuéntanos. Solo para agradecerles, Luis, a ti y a todo el equipo Actinver, que han sido, la verdad, unos anfitriones extraordinarios. Recordar, bueno, pues que un poco como corolario de la presentación, que como especie, como bien lo dices, nos sabemos adaptar y somos buenos, somos buenos porque somos recolectores, pero también somos cazadores, ¿no? A veces cazamos los mejores deals de inversión, a veces cazamos tranquilidad, a veces cazamos cosas, pero sabemos cooperar. Hagámoslo que mejor sabemos hacer. Muchas gracias, de verdad. Yo estoy encantado. Gracias a todo el auditorio también. Gracias, Fede. Muchas gracias. Y les recuerdo, no se olviden, el próximo 5 de mayo, rumbo a las elecciones 2021, aquí en Encuentros con Armando Ríos Peter, Héctor Madero, Enrique Covarrubias y Julio Serrano. Este va a ser un encuentro que no se pueden perder. A todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que pasen un muy buen día.